Buen día, hermanos. Algunos cuantos pudimos saludar, otros todavía no. Es un gozo, una alegría. Nos gusta venir y compartir este tiempo con ustedes. Y aprovecho también a traer los saludos de los hermanos de la Espada, que, bueno, sabían que veníamos para acá y mandaron muchos cariños para todos ustedes. Quería felicitarlos. La verdad que hoy me acordaba que hace unos días atrás vieron que en el Facebook a veces aparecen algunas imágenes ahí y había salido una que estaban Juanchi, Esteban y creo que también Joaquín rompiendo algo, estaban dándole a una pared a unos de aquellos principios. ¿Recuerdan cuando, no sé si todos vieron el salón cuando recién lo compraron y lo que es hoy, ¿no? Gracias a Dios por eso. Está lindo este versículo que está puesto acá adelante. Para Dios no hay nada imposible y lo podemos ver en eso, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a estar así, con ese fondo precioso como quedó? La verdad que felicitaciones y bueno, ánimo para seguir adelante, ¿no? Que el Señor bendiga con salvación de almas y crecimiento esta obra que hacen para Él. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos. Me sumé al estudio que vienen siguiendo y me decían que estaban por Romanos capítulo 7. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7, Romanos 7, 7. Dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Vamos a parar por aquí en la lectura y vamos a tener una oración. Señor, queremos en esta mañana estar en tu presencia, escuchando tu voz. Queremos mirar tu palabra y pensar en lo que nos quieres decir. Que tu Espíritu, Señor, hable a nuestro corazón, en la necesidad personal de cada uno de nosotros. Y, Padre, podamos vernos edificados, Señor, también exhortados. Señor, que tu palabra haga en nosotros lo que tú veas que sea necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo algunos puntos. Ahora vamos a hablar de la carne, de la ley, del régimen nuevo del Espíritu, de la lucha que enfrentamos entre algunos de estos actores. Después vamos a ver la victoria y por último la aplicación o la conclusión. Es un pasaje conocido y de ratos cuando lo leemos se me pone como trabalenguas, ¿no? ¿No les pasa que hay que parar y volver atrás y ver qué venía diciendo para entender lo que sigue? Pero habla de la carne, habla del pecado, habla de eso que nos pasa a todos, ¿no? Que luchamos con el pecado. Y vamos a ver que está hablando un poquito de cómo podemos, está hablando de cómo podemos vencer. Primero, la carne. La carne se puede definir, no estamos hablando de la parte física de nuestro cuerpo, sino del ser humano en su estado caído. Podemos decir que es la versión pervertida del orden original de Dios, de lo que Dios hizo de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La carne, nuestro estado caído, se entera de que algo es pecado y quiere hacerlo. ¿Saben? Dice que en Estados Unidos, en el estado de Texas, hay una parte que da contra el Golfo de México. Y un día, hace unos años, hicieron un hotel de muchos pisos de altura, bien contra la costa. Y estaba tan contra la costa que los administradores dijeron antes de inaugurarlo, vamos a tener que poner unos carteles, porque si no va a venir todo el mundo y va a querer pescar desde su habitación, porque van a abrir la ventana y el agua está ahí. Y ¿saben lo que pasa? Si uno tira así con la plomada, donde no vaya el agua, rompe un vidrio, ¿no? Y bueno, ahí llenaron todos los lugares de carteles, terminantemente prohibido pescar desde su habitación. Y era imposible. Todos los días, toda la semana, aparecía alguna ventana rota, siempre había gente que iba y pescaba. Hasta que un administrador dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar todos los carteles. Listo. A nadie más se le ocurrió pescar desde la ventana. A veces aquello que está prohibido parece que nos llama, ¿verdad? Y es un poco lo que está diciendo este pasaje acerca de lo que pasa con la carne y con la ley. Las pasiones pecaminosas no las genera la ley, solo que al nombrarlas y prohibirlas parece que incita el deseo intenso de actuar conforme a ellas. Vamos a leer en esta misma carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, unos versículos que describen un poquitito claramente cómo es que pasa esto. Dice así, la ira de Dios... gracias. Muchas gracias. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y acá bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue hablando y describiendo lo horrible que es la carne. A veces podemos decir, bueno, yo no llego a ese punto, o no soy tan malo, pero no es así. Miren que ahí habla de, con lo que comienza es con los que no adoraron, con los que no les dieron gracias a Dios, con los que se envanecieron en sus razonamientos. Y creo que todos nos sentimos identificados en algo de esto. Ahí está la carne. El otro personaje o el otro actor que aparece aquí, en este pasaje que leímos al principio, es la ley. Antes del pasaje que leímos, nosotros empezamos en el versículo 7. En el versículo 6 venía hablando de que estamos libres de la ley y lo dice así: ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Otras versiones hablan libres de la ley anticuada, libres de la vieja letra. Ahora, Pablo le estaba escribiendo a hermanos que eran de origen judío. Estaban en Roma, pero muchos de ellos eran de origen judío. ¿Y qué pensarían ellos? ¿La ley es pecaminosa? Pues Pablo estaba diciendo que era algo anticuado, viejo, y Pablo lo aclara, ¿verdad? No, la ley no es pecaminosa. Es buena para su propósito original, que es exponer la pecaminosidad de nuestra ley, de nuestra carne. La ley servía para esto y sirve para esto, para mostrar el pecado. No es mala, es buena en eso, en mostrarnos el pecado. Es mala cuando queremos vivir por ella, pero es buena para mostrarnos el pecado. Es como si pensáramos, no sé, ahí está Pablo Amaral. Hace poco te hiciste una resonancia, ¿no? Bueno, y la resonancia descubrió que tenías un problema en la columna. Y por eso es mala la máquina que te hace la resonancia. No es muy lindo, ¿no? Pero no. Ayudó a descubrir una enfermedad, ayudó a descubrir un problema, ayudó a diagnosticar lo que estaba mal. La ley nos muestra lo que es el pecado. Y vayamos ordenando estas cositas medias simplificadas así en la cabeza. Tenemos la carne por un lado, la ley, que es lo que nos muestra lo que está mal y nos da esa convicción de pecado. Y por otro lado, tenemos lo que habla ahí como en el versículo 6 que leíamos, el régimen nuevo del Espíritu. A veces cuando nombramos la palabra régimen, no sé, yo no lo asocio a cosas lindas, ¿no? Puede ser una dieta, ya no lo asociamos a algo muy lindo. Puede ser el régimen militar, yo qué sé, un régimen dictatorial. Empezamos a pensar en cosas así y no nos gusta, pero aquí se trata de algo totalmente distinto. La NTV, por ejemplo, lo traduce como un nuevo modo o una nueva forma. ¿Y en qué consiste? Consiste en esto, en que hemos recibido el Espíritu de Dios y permitimos que el Espíritu de Dios, que no puede desobedecer a Dios, viva a través de nosotros. Este es el nuevo régimen. Antes era la ley, ahora es el del Espíritu. Lo vuelvo a repetir, el Espíritu de Dios, que no puede desobedecer a Dios, viva a través de nosotros. Entonces, ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Lo leo de vuelta, es como está escrito en la NTV, capaz que alguien lo tiene así. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Tenemos entonces, brevemente vamos repasando, la carne por un lado, la ley por otro, y luego el régimen nuevo del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa?
La carne y este nuevo modo de vivir en el Espíritu se enfrentan entre sí. Y hay una lucha. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comienza esa lucha interna. Y es de lo que Pablo nos va a estar hablando en este pasaje. La carne continúa sirviendo al pecado. Y el pecado nos domina y hace que tengamos esta lucha contra el Espíritu que sirve a la justicia. Hay un pasaje ahí en Proverbios 9:17 que habla de esto, ¿no? De que el pecado es algo que nos gusta. Una vuelta estudiando inglés, hay un dicho en inglés que, no lo voy a decir en inglés porque no me sale bien la pronunciación, pero dice, más feo que el pecado. Estábamos en la clase y la profesora lo nombró así y era como una frasecita ahí, como una expresión que tienen ellos, ¿no? Más feo que el pecado. Y un compañero que estaba ahí al lado dice, lo que si el pecado es lindísimo. Y uno piensa así y dice, sí, uno dice que el pecado es feo, pero el pecado lo hace porque te gusta, ¿o no? Esa es la carne, ahí está. Y ahí viene la lucha. Proverbios 9:17 dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es suave. El pecado lo hacemos porque nos tienta, porque nos gusta. Y saben, en esa lucha el tirón para satisfacer el antojo por el pecado va a estar siempre. Siempre será parte de nuestra vida, por lo menos hasta que seamos libres de este cuerpo mortal. Y ahí a veces intentamos, ¿verdad?, por nuestros medios superarnos. Y Pablo nos quiere mostrar en este pasaje que la autosuperación, vieron que hay muchos manuales de autoayuda y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, la autosuperación que se procura en las energías de la carne es algo totalmente vano, es un esfuerzo hecho en vano. Son esfuerzos hasta el agotamiento, que colapsa. Cuando luchamos y luchamos contra un pecado, cuando luchamos y luchamos contra algo que no queremos tener más en nuestra vida y lo hacemos en nuestro esfuerzo, lo hacemos en la carne, lo hacemos casi que en la ley, entonces no podemos vencer. Un escritor cristiano describe esta situación de Pablo de esta manera, Harry Foster se llama. Dice, aquí tenemos a un hombre que intenta alcanzar la santidad mediante el esfuerzo personal, debatiéndose con todo su poder para cumplir el mandamiento santo, justo y bueno, como él mismo lo llama en el versículo 12. Solo para descubrir que cuanto más se debate, tanto peor se vuelve su condición. Es una batalla perdida y no es sorprendente, porque no está en el poder de la naturaleza humana caída conquistar el pecado y vivir en santidad. Parece como que Pablo estuviera diciendo algo así. Yo no supe que estaba muriéndome de la enfermedad del pecado y que me gustaba, hasta que la ley me reveló mi enfermedad terminal. Y dice, estaba viviendo bajo sentencia de muerte. Qué expresión esa, ¿no? Estaba viviendo bajo sentencia de muerte. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Pensando en aquellas personas pensando en alguien que quizás no haya tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Y Pablo decía que estaba viviendo como bajo sentencia de muerte. Y esa frasecita la leí ahí, me quedó sonando y pensando en aquel versículo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, que dice que quien no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias a Dios que el versículo también dice que el que en él cree no es condenado. Esa sentencia ya se pagó, pero hay que aceptarla. Tenés que aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por usted, por ti, por vos, como quieras. Leo este pasaje que me habla de una condenación, leo de tener que aceptar un regalo de Dios y no sé por qué, pero me viene a la mente una conversación que tuve
hace mucho tiempo con Luis. Luis había escuchado el Evangelio desde niño. Era un vecino de ahí de Progreso. Lo había escuchado en la escuelita dominical que tenían mis abuelos ahí en la granja. Y lo había escuchado por un tiempo, desde niño. Después el tiempo pasó y bueno, llegó a los, más o menos estarían 70 años, el día que tuvimos esta conversación. Él ya caminaba un poco encorvado, tenía un problema ahí en la columna, y un día conversábamos en la ventanilla del auto. Yo iba en el auto, estaba parado, y él estaba hablando, y en esa posición le quedaba cómodo, quedábamos así, él estaba fuera del auto, ¿no? Me había parado ahí en un camino y estábamos charlando, y me decía que teníamos bastante franqueza, me decía que no veía tan perfecta la vida de los cristianos. Entre ellos estaba yo, porque era de los que conocí. Y hablándole, ¿no?, que bueno, le dije que la salvación no era por obras que pudiéramos hacer nosotros, sino por gracia. Y en ese momento recuerdo así su expresión de alivio. La cara le cambió por completo, como quien se hubiera quitado una carga enorme. No digo que se enderezó y quedó derecho, pero la expresión de su rostro parecía que sí. Esa expresión de alivio. Y me acuerdo que cambió por completo su rostro, me saludó y se quedó pensando ahí. Y yo seguí mi camino. Tiempo después falleció. Nunca supe si aceptó esa salvación por gracia. Espero verlo, capaz que sí. Pero a veces nos cargamos de cosas que Dios no nos quiere cargar. Y a veces transmitimos un evangelio que no es el que Dios quiere. Porque él veía que los cristianos no eran tan buenos. Y yo, no, pero no es ese el camino. Es por gracia. Es por creer en Jesucristo como nuestro Salvador, aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Te invito entonces que experimentes ese alivio, que aceptes la salvación por gracia, que te veas libre de la culpa del pecado, que lo reconozcas, ¿no? Reconozcas tu pecado, aceptes el perdón de Dios y creas en el Señor Jesús como tu Salvador. El que en Él cree no es condenado. Qué lindo. Estábamos diciendo que Pablo decía que estaba viviendo como bajo sentencia de muerte. También dice que tenía una vida mental contaminada. La ley es espiritual y yo soy carnal, decía Pablo. Y me gusta mucho ver la sinceridad de Pablo en esta lucha, una sinceridad absoluta. Nadie puede negar el liderazgo de Pablo, ¿verdad? Sin embargo, él estaba siendo totalmente auténtico y no le importaba nada la imagen. Él no se quería mostrar como alguien perfecto. Sinceramente nos muestra, en este pasaje, con total autenticidad, sus luchas y debilidades. ¿Y cuánto nos enseña esto, no? Si Pablo hubiera ocultado estas cosas, no las aprenderíamos. Pero él se nos abre francamente y nos muestra cuáles eran sus luchas, cómo le costaba. A veces nosotros somos cerrados y nos volvemos cuidadosos de una imagen. El mundo de hoy vive vendiendo imagen, fachadas, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes pienso que sí, habrán visto, era más común verlo en las películas viejas del lejano oeste, cuando hacían los pueblitos del lejano oeste, ¿verdad? Que era una calle y eran las fachadas, ¿no? Y a veces después mostraban, cuando hacían la película y eso, que eran todas las fachadas, aguantaban con unos palos atrás y nada más. Hoy también mucha gente vive preocupada de su imagen. No estoy hablando de ser descuidados en el aspecto, ¿no? Eso es otra cosa, eso es un problema. Pero hay gente que
O nosotros podemos caer en la tentación de vivir para la imagen. No solo en el aspecto físico, sino la imagen que queremos proyectar como buena persona, o no sé, o como lo que seamos, ¿no? Pablo le preocupaba más la salud espiritual de los hermanos de Roma que andar mostrándose él como algo bueno. Él quería que ellos supieran de las luchas que iban a enfrentar como hijos de Dios, de esta lucha que está establecida entre la carne y la vida en el espíritu. Y no tenía problema en mostrarse tal cual. Pablo nos enseña eso, ¿verdad? Compartir nuestra experiencia de vida cristiana. Podemos ser ayudados y también ayudar. Es doble esto, ¿no? Y lo podemos experimentar todos, ¿no? Cuando nos abrimos con aquel con quien tenemos confianza y Él se abre con nosotros y podemos juntos ayudarnos, estar orando unos por otros, cuidarnos, salir adelante. Una frase muy fuerte de lo que dice Pablo acá: no hago lo que quiero, lo que aborrezco, eso hago. Y llega a decir ahí en el versículo 17, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No como una excusa, ¿verdad? Sino que lo está mostrando como el origen de aquello que le pasa. Él no se saca la responsabilidad, porque dice que es el pecado que mora en mí, pero al final la decisión la está tomando él de hacer lo que hace. Y lo vuelve a repetir, está en el versículo 18 y en el 21. Y es una verdad que él aprende. Y no puede haber progreso en santidad en nuestra vida si no aprendemos esta verdad, que él repite en estos dos pasajes. Que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En el 21 lo vuelve a decir, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es como reconocer primero lo que somos, ¿verdad? Eso está ahí, ¿no? Así que atentos, no nos quedemos tranquilos, no nos durmamos los laureles, como se dice, no estemos descuidados porque se nos puede escapar la tortuga. ¿Se entiende eso, no? Aquello que pensamos que lo tenemos bien controlado, que no se va a mover, como una tortuguita, que se nos puede escapar. Tengamos cuidado. Versículo 22, ahí dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y está describiendo esa lucha, ¿verdad? Pero a mí me prendió una lamparita eso, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y me hizo pensar en el Salmo 1. Capaz que alguien hasta lo puede decir de memoria. Si no tenemos un voluntario, lo leemos. Perdón. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y acá iba el versículo que quería hacer referencia, el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En este verano hemos visto árboles afectados por la sequía, ¿verdad? En algunos lugares de nuestro país se veían árboles que son perennes, ¿no? Como el eucalipto, como algún otro, que estaban perdiendo la hoja y había algunos que pierden la hoja, pero no en verano, ¿no? Y lo llegamos a ver defoliado. Qué tristeza eso, ¿verdad? Y eso me hacía pensar un poquito en esos tiempos de sequía espiritual que podemos llegar a estar pasando. Yo no sé cómo es tu estado ahora, si estás deleitándote en la palabra del Señor, si en ella está tu deleite, o si estás pasando algún tiempo de sequía espiritual. Si es así, la invitación es que vayamos de nuevo a la palabra, que busquemos otra vez el alimento, que busquemos ahí saciar nuestra sed, que ese sea mi deleite, que no sea algo obligado, sino que sea un placer, un deleite.
En este pasaje también que estuvimos mirando de Romanos, otra cosa que es interesante es ver cuán insistentemente Pablo habla en primera persona, del singular. Yo, mí, me, a mí mismo. Alguien lo contó y dice que desde el versículo 9 hasta el 25 son más de 25 veces, sin contar los verbos que están conjugados en primera persona, o sea, las expresiones mí, me, yo, todo eso. Y nos muestra algo, ¿verdad? Nos muestra algo que pasa cuando, como lo digo, cuando llegamos a estar sumidos en uno mismo, ensimismado en mí mismo, podría decirse. Cuando estoy excesivamente preocupado solo por mí. Absolutamente introspectivo, tratando de resolverlo a mi manera, buscando la victoria en el yo, donde no se puede encontrar. Es cuando esa lucha la quiero enfrentar solo y la quiero hacer solo yo y no lo comparto con nadie y ahí voy. Y estoy solo pensando en eso. Y a Pablo le pasaba esto, que él quería, él hacía el esfuerzo. Pero saben, no somos salvos por gracia para luego santificarnos con el esfuerzo propio. La gracia no hace su obra a medias, la necesitamos para esto también. Y llegamos ahí al versículo 24, donde Pablo, quien comenzó la carta mostrando el camino de la condición de perdidos a victorioso, llega a este punto y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como toda esta lucha interna que él vive y ahora como que está pasando por un pasillo en un laberinto que no tiene salida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero la cosa no termina ahí. Y el último versículo del capítulo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La NTV, una versión que se está usando mucho ahora, dice en el versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos entra a mostrar un poco la victoria. ¿Cómo obtener la victoria o el camino hacia la victoria? Vimos entonces la carne, la ley, vimos la vida en el Espíritu, vimos la lucha y ahora la victoria. Y dice así, vamos a entrar un poquito en el capítulo 8, apenitas, que dice tres cosas importantes. Una, que ya no hay condenación para los que creen en Cristo. Fíjense cómo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo primero, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y saben, Dios nos retira su palabra. Si Él dice que no hay condenación, no hay. Qué esperanza que nos da esto, ¿verdad? Qué tranquilidad, qué paz, qué alivio. En el capítulo 7, recién comentábamos que el personaje principal era la primera persona del singular, ¿verdad? Yo, me, mí. Ahora el capítulo 8 tiene una diferencia y el personaje principal es el Espíritu Santo. Hay un cambio y nos muestra claramente que la victoria no está en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es algo que sucedió en tiempo pasado, ya pasó, la ley del Espíritu de vida me liberó, pero tiene resultados continuos en el presente. Es un poco como la ley de gravedad. Tengo un físico acá adelante, pero no equivocarme. Pero piensen en un pájaro. Un pájaro que agarra un piolín y le ato las alas, así, ¿no?
Si yo lo tomo y lo tiro, ¿qué pasa con la ley de gravedad? Se cae, ¿verdad? Nosotros estamos como atados por el pecado y lo normal es que caigamos. Ahora, si yo le suelto el piolín y tiro el pájaro, está la gravedad, pero sus alas lo elevan y se va. Así también nosotros. La ley del espíritu de vida es como la vida en el pájaro, ¿verdad? Que le da alas y se eleva. También el espíritu nos ayuda a levantarnos por encima del pecado. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa justicia quedó cumplida, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Quedamos posicionados como justos, con la justicia cumplida. Esa es nuestra nueva situación. Entonces, llegando al final, llegando a la aplicación, pensemos en esto, ¿no? Estamos en la misma lucha que estaba Pablo. Casi seguro que vamos sumando más derrotas que él. Si hacemos un promedio de partidos ganados y perdidos, probablemente nuestro score sea peor que el de Pablo. Pero, ¿cómo hacía Pablo? ¿Dónde ponía su esfuerzo? ¿Qué nos recomienda? Saben, vamos a ir a otra carta que escribió Pablo, un poquito más adelante, en Filipenses, capítulo 3. Versículos 7 al 11. Dice así, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegase a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, a fin de conocerle. Versículo 10. Pablo estaba dispuesto a invertir lo que fuera. Estimaba como pérdida todas las cosas por conocer a Cristo Jesús. Ahí sí está el esfuerzo nuestro. Ahí es donde tenemos que ponernos todas las pilas y hacer. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Conocer más a Cristo Jesús. Por su palabra, por la oración, por los tiempos de intimidad con Él, por la comunión con los hermanos, por ver sobrar en la vida de otros, como quieran. Pero en eso tiene que estar enfocado nuestro esfuerzo. ¿Cuánto oraba Pablo por sus hermanos? Lo vemos en todas las cartas, ¿verdad? Oraba por ellos, preocupado porque crecieran en el conocimiento del Señor Jesús. Y lo dice varias veces, quiero que crezcan, oro por ustedes que crezcan en el conocimiento. Cuanto más crezcan de esta manera, decía Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir ahí, a la segunda carta de Pedro, porque me gusta lo que dice antes. Hoy hablábamos de que tratar de llevar adelante esta lucha en el esfuerzo propio era algo que era un esfuerzo vano. Y hay otras cosas que sí podemos hacer y que acá Pedro las detalla bien. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 8.
Si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene hablando, un poquito antes, podemos ir al versículo 5, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas disciplinas de la piedad, enfocarlas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ir terminando. Y nosotros decimos que no predicamos una religión, sino una persona, ¿verdad? Cuando compartimos el Evangelio con alguien, le decimos: mirá, no se trata de una religión, se trata de una persona, que es Jesucristo. Esto de la vida cristiana, si queremos vencer en esta lucha que se desenlaza dentro nuestro entre la carne y la vida en el Espíritu, no la hagamos a través de una religión. Tenemos la victoria en Jesucristo, en conocerle a Él. Encontré una frasecita que me gustó y dice que nuestro andar es de Swindoll, que nuestro andar en sus sandalias nos dé conocimiento de primera mano del carácter de nuestro Señor y podamos ver su Espíritu obrando en nuestra vida. El andar en sus sandalias me hace pensar en la vida cotidiana, ¿no? En la de todos los días, en el paso a paso. Que nuestro andar en sus sandalias me hace pensar en identificarme con Él y tratar de pensar como el Señor Jesús, ¿verdad? De conocerle. Es la única manera de que yo sepa cómo piensa Él, si le conozco. ¿Cómo saber su voluntad? Conociéndole como Él piensa. No hay mucho misterio, ¿verdad? Pero es el camino. Y que esto sirva para animarnos. Estuvimos pensando entonces en la carne, estuvimos pensando en la ley que nos muestra el pecado, estuvimos pensando el vivir en el Espíritu, esa lucha que se da ahí entre esas dos fuerzas, podemos decir así, y estuvimos pensando también en cómo obtener la victoria, ¿verdad? Por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y no es algo teórico, es algo que podemos experimentar. Cuanto más vida de comunión tenemos con nuestro Salvador, cuanto mejor relación tenemos con Él, cuanto más intimidad, las cosas se resuelven distinto. No digo que va a ser más fácil, vamos a tener más claras las cosas. Quizás haya que en algún momento tomar decisiones más difíciles que las que tomaríamos nosotros. Pero es el camino que Dios quiere para nosotros. Que nuestro andar en sus sandalias nos dé conocimiento de primera mano del carácter de nuestro Señor y podamos ver su Espíritu obrando en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.